un podcast de Cooperativa. Buenas noches, Quinta Vergara. Buenas noches, Chile. Buenas noches, América. ¿Quién lo diría? Que un día como hoy nos volveríamos a encontrar. Porque Viña tiene festival y como toda fiesta necesita a alguien que la guíe. En más de 60 años de historia, decenas de hombres y mujeres han tenido la dificilísima misión de pararse en el escenario de la Quinta para conducir los destinos del festival más importante de Latinoamérica. No solo es presentar a los artistas, no solo es marcar los tiempos. La dificultad de la misión pasa por administrar emociones. Las emociones del público, un monstruo que a ratos parece incontrolable. Y también las emociones de los artistas, que por mucha trayectoria que carguen en sus espaldas, todos parecen coincidir en que la Quinta es otra cosa. En este último capítulo de la temporada hablamos sobre los animadores y las animadoras del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Cooperativa Podcast presenta Diarios de Viña con Sebastián Esnaola. Capítulo 12. El desafío de animar el festival. Es una misión casi imposible, un desafío que puede levantar una carrera hasta lo más alto o que puede derrumbar al más gigante. Una tarea que no es para cualquiera, una prueba para la que pocos están preparados. ¿No le estaré poniendo mucho color? Oye, mi vida, yo te quiero pedir, puré de papa, no me dejes sufrir. Ya sabemos que la historia de Viña nos transporta a 1959, cuando comienza esta historia. La tele ni siquiera aparecía en los planes del festival, era harto más piolita. En sus primeros años, Viña tuvo varios animadores. Destacan ahí, por ejemplo, dos emblemáticos hombres de radio y que pasaron por Cooperativa, Raúl Matas y Ricardo García. Recién en el 68 comenzó la historia de los presentadores estables. El primero, César Antonio Santis. Y pido las luces de la Quinta Vergara para que veamos lo que significa este respaldo esta noche. El año 67 se incorporó por primera vez a una mujer en el rol de coanimadora. La misión recayó en la modelo y presentadora de televisión italiana Laura Gudak. Pero quizás una de las más recordadas de esos primeros años es Gabriela Velasco, quien animó junto a Santis el 72, aunque su recuerdo nunca fue muy grato. Gonzalo Bertrán dijo, oye, Gabriela, vas a animar Viña, o sea, casi como una orden, ¿no? Y bueno, fue una experiencia dificilísima. Te digo que me acuerdo que había vermú y noche. Yo me bajé 7 kilos. No, fue horroroso, fue muy, muy nervioso, terrible. Pero al mismo tiempo, un gran desafío, lo hice bien y no, siempre me decían, ¿tú volverías a Viña? No, jamás. Y yo le dije a Gonzalo, yo no vuelvo nunca más a un escenario. Porque es distinto trabajar en un estudio de televisión que en un escenario donde hay 15.000 personas. Ay, rosa, rosa tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa. Durante 7 años he tenido la gran fortuna de estar en una noche de final como es esta, en nuestra Quinta Vergara. César Antonio Santis se despidió de la Quinta en 1975. Entonces comenzó una era que duró 28 años. A la Quinta llega otro animador de la Cooperativa, Antonio Bodanovich. Es el año 1976. Nuestro mejor saludo para todos vosotros, amigos. Este es el comienzo oficial del 17º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Bueno, la verdad que yo viví el festival no solo 29 años en el escenario, lo viví antes transmitiéndolo por Radio Cooperativa justamente, lo viví como representante de Julio Segers cuando ganamos con Canción a Magdalena, lo viví desde cabro chico. Yo creo que fui al festival desde los 12 años. Yo era de los que realmente estaban los troncos arriba en la Quinta Vergara con una frazada, con un manto, me iba a las 6:30 de la tarde, en el tiempo que había 2 funciones incluso en el festival, y como no me alcanzaba la plata para las 2 funciones, yo veía la función de la Bermú y después todo el público tenía que salir porque entraba el público a la noche, pero yo me escondía en los cerros, pasaba la ronda de Paco y después bajaba yo. Mira, ¿para qué te voy a decir una cosa por otra?
La primera noche de Antonio no fue fácil. En la coanimación estaba Ana María Tiemann, la Pelusa, una joven de 19 años, rostro del programa Música Libre. No alcanzó a decir ni pío y se llevó una pifiadera monumental. 23 son las canciones que compiten este año en el 17º Festival de la Canción de Viña del Mar. 3 temas nacionales y 19 extranjeros. Hoy comienza a volar la gaviota de plata, símbolo del festival. Mira, fue tan traumático el momento que apenas Ana María salió del escenario decidió no volver. No pisó más la quinta en los días siguientes y Bodanovich se quedó animando solo el resto del certamen. Y es que pararse en la quinta no es nada fácil y la tarea de presentar el festival es titánica. El monstruo puede ser implacable, pero Antonio lo supo dominar. Y no siempre fue fácil. Se defendió con maestría en el dominio de los tiempos, siempre sabiendo ir de un lugar a otro, manteniendo la calma y especialmente cuando todo parecía derrumbarse. Poco a poco, además, le fue dando protagonismo y relevancia a las mujeres que lo acompañaron en la conducción. María Graciela Gómez, María Olga Fernández, Paulina Nin de Cardona, Claudia Di Girolamo y Margot Cal, entre otras. Oye, y en los 90, cuando el festival se mexicanizó, se puso internacional la cosa. Cáchate los nombres: Sofía Vergara, Marta Sánchez, Patricia Manterola, Valeria Massa y Thalía, por nombrar algunas animadoras nomás. Y representando a Chile, Carola Jiménez, Paola Camaggi, Berta La Sala, Miriam Hernández y hasta la voló. ¡Qué espectacular! Bienvenidos. Buenas noches, Viña. Pero ya en la década de los 2000 empezaron las habladurías. ¿Hasta cuándo va a seguir Antonio?, se preguntaban varios. Juan Carlos Sanz era productor del festival por esos años. Siempre vi a Antonio Bodanovich como la cara visible, como la gran personalidad, el gran líder del festival. Entonces cuando me tocó entrar a trabajar en Canal 13 fue justo en el 2002, justo en el ciclo ya en donde se cuestionaba permanentemente la continuidad de él. No se cuestionaba su calidad y su rol, sino como su vigencia, los nuevos tiempos, etcétera. Entonces Antonio ya era un tipo mayor, de gran trayectoria y no cuestionada, pero sí el medio y la gente se preguntaba hasta cuándo. Antonio lo sabía y después de darle vueltas, el 2004 se despidió de la quinta. Ese fue su último festival como animador de Viña. Homenajes tampoco quiero, yo creo que el mayor homenaje que yo puedo haber tenido, ya lo viví, fueron 28 años, 180 noches en la Quinta Vergara, siempre con el cariño del público, por lo tanto no es un tema que realmente me preocupa. Yo lo que sí quiero que el festival tenga una proyección cada día más importante, porque le quiero mucho y porque lo recuerdo con muchísimo cariño, además que soy un agradecido del festival, porque me hizo crecer como persona, como profesional, como todo. Yo creo que Viña está muy dentro de mí, o sea, esté o no esté, voy a estar siempre palpitando siempre con Viña. Bueno, y ahora, tiempo. No quiero ni pensar lo que era estar en los zapatos de los ejecutivos del 13, que eran los que tenían que buscar al reemplazante de Antonio. Soy un tipo tranquilo. Llega el momento de elegir un nuevo rostro y se haga cargo de este buque histórico en la televisión y la cultura nacional. Por la información que yo manejo, el primer candidato era un rostro de Canal 13, que era Dick Cara, por razones detalles que no tengo, no se llegó a puerto. Chuta, y Luchito no quiso. Pero no hubo golpe de suerte por Lucho. ¿Y ahora qué hacemos? Tengo entendido que después de Lucho, la siguiente carta que barajó el canal fue Chayanne. Chayanne lo quiso. Y después llegaron a Ricardo, un cantante muy querido, muy ligado al Festival de Viña, siempre exitoso. Finalmente con él cerraron. La pareja de animadores se completaba con la animadora de
ya 3 o 4 versiones atrás, que era Miriam Hernández. Ella en el fondo como soporte para acompañar a Ricardo en esta complicada misión. Antes les quiero contar una noticia que acabamos de confirmar con Canal 13 y que yo creo que les va a llamar la atención. Ya tiene animador el Festival de Viña del Mar. Viña tiene conductor. Exactamente, se trata de Ricardo Montaner. De Canal 13 la oportunidad y este acercamiento para dejarme hacer otras cosas que no son las que normalmente pues hago. Y que desde este momento... En el último lugar del mundo, luego de la cordillera... Bueno, igual, ¿o no? Montaner era requerido en Chile y hasta nos dedicó una canción, pero igual era para ponerse nervioso. Si animar no era lo mismo que cantar, po. Ya, pero al venezolano lo querían harto acá. Él estaba requete confiado y más encima iba a conducir con la tremenda Miriam Hernández, que ya tenía experiencia en la quinta y harta, cantando y animando. Pero, pucha, a Ricardo no le fue bien. En los diarios le pegaron harto, lo criticaron N, incluso por ahí, alguna noche del festival hubo gente que empezó a vitorear pidiendo que vuelva Antonio. No, todo mal. Ya, ¿sabéis qué más? Montaner se tostó y empezando la quinta noche, en la misma obertura, se puso a cantar. Dame una caricia, dame el corazón. Yo estoy seguro el titular de mañana, es que lo sé. Recurrió a las canciones para ganarse al público de Viña. Se enojó Montanera. No, pues espérate. Después de que terminó de cantar, apareció con una maleta en el escenario. ¿Qué? ¿Se iba entonces? Nada que ver. En la maleta tenía todas las gaviotas y antorchas que se había llevado cantando en Viña. De ahí se mandó la frase para el bronce. Yo creo que esto vale mucho más que un titular de prensa. Yo creo que esto... Yo creo que la prensa escrita, específicamente nacional, no ha sido para nada considerada con mi persona. Creo que la prensa ha sido irrespetuosa con una persona que ha dedicado su carrera y su vida al público, y ha sido irrespetuosa por el solo hecho de serlo, nada más, por una tendencia extraña a la cual soy totalmente ajeno. Juan Carlos Sanz, productor de ese festival. El tema de la maleta que tenía preparada Ricardo Montaner es una maleta que la tenía preparada desde el minuto 1. Era un plan que trajo él, una cartita bajo la manga que tenía por cualquier inconveniente que pudiese tener. Yo creo que Ricardo, en el fondo, con eso quería demostrarle a la gente, no sé si la palabra es de una manera prepotente, ¿no? Yo creo que no va por ahí. Yo creo que va, en el fondo, es validarse, mostrarle a la gente que él no es cualquier persona que vino aquí a animar el festival. Él vino en un momento complicado para el festival, porque en el fondo reemplazar a Antonio no era fácil. Entonces, por más que era un trabajo para él, también sentíamos que él nos vino a dar como una mano. No cualquiera podía hacer ese trabajo, no cualquiera quiso hacerlo. Yo siento que también lo aceptó por el cariño y el amor que él recibió arriba de ese escenario. Ese fue el principal vínculo afectivo que hubo, por el cual Ricardo Montaner fue el animador de ese festival. Y las críticas que recibió de parte de la prensa en la previa tampoco ayudaron mucho. Entonces se le hizo difícil el camino a Ricardo, y esa cartita bajo la manga que traía, cuando la llevó a la práctica, la subió arriba del escenario y inició esa noche con sus premios y cantándole al público, yo en lo personal lo tomo como un momento en donde le dice a la gente: miren, yo la verdad, si bien no soy animador, y estoy aquí para ustedes. Eso es lo que, la raya para la suma que yo saco de ese momento. Oye, y mientras tanto, ¿dónde estaba Antonio? Yo lo único que quería era agradecer las tremendas muestras de cariño que notaba yo en la calle. O sea, gente que de un auto a otro te hacía una seña, te levantaba el dedo, te decía: te echamos de menos, lo extrañamos, el festival es diferente. La verdad que yo pensé que iba a pasar a súper piola durante el festival, y no fue así. Y lo sufrí como si lo estuviera animando. Lo sufrí por no poder decir gracias a los que gritaban Antonio, y lo sufrí por Ricardo, porque es mi amigo. Viña fue para mí una separación que yo la había asumido, pero que en el momento, la verdad, en el momento de firmar una nulidad,
tú sientes y recuerdas el cariño de tantos años. La verdad que mi paso por Viña es parte de una memoria imborrable. Y entonces, ¿quién iba a animar el 2006? Primero, la Miriam, obvio, sólida como siempre. Pero, ¿y quién va por Montaner? Entonces, los ejecutivos del 13 y la organización del festival se acordaron que, un año antes, cuando estaban buscando reemplazo, apareció un nombre bien interesante. Pero mientras tanto, en paralelo, había un joven animador en el canal y tenía muchas ganas y de eso sí tengo certeza que él puede ofrecerse como animador. El canal en ese minuto decidió que no era su minuto, porque era muy joven, que le faltaba un poco de horas de vuelo, como se dice, pero sí le entregó el Festival del Muelle, y ese animador es Sergio Lagos. Y Lagos llegó a Viña a revolver el gallinero. Aquí he soñado con la vida. Aquí he jugado con la suerte. Para Tita Colodro, productora histórica de Viña, junto con Bodanovich, Sergio Lagos aparece como uno de los mejores animadores del festival. Uno que rompió el esquema fue Sergio Lagos. Sergio Lagos hizo exactamente lo contrario que hacen todos los animadores en Viña. Es como la modernización del festival, cosa que después no volvió a hacer, fue el único, porque volvieron después a hacer los mismos animadores, el mismo estilo de Antonio. Sergio Lagos como que rompió el esquema, como que dijo, yo me tengo que acercar al público, ser más yo y no el personaje que se para arriba de un escenario. Porque si tú ves, Antonio es distinto arriba de un festival que en un programa. Porque sí, el festival como que les impone a los animadores ser más rígidos, no sé. Para mí Sergio rompió la rigidez. Para mí fue espectacular. Qué pena que, por ejemplo, después el mismo Canal 13, teniendo a Sergio, no lo haya vuelto a poner como animador en el festival. Lo que pasa es que en mi caso yo vengo del periodismo, ¿no? Y me hice profesional desde el reporteo. Quise llevar eso al Festival de Viña, meterme en profundidad en las historias no solo de los artistas más importantes, sino también de todas las competencias. Por ejemplo, yo llamaba a todos los intérpretes o compositores de las competencias internacionales o locales del folclore, y me acuerdo una muy graciosa que era como, hay una canción que se llamaba, no sé, El Tordo Azul, por decirte algo. Entonces llamaba a un tipo en Costa Rica, le decía, hola, soy el presentador del festival, me va a tocar introducir tu canción y cuéntame, ¿qué es esto del Tordo Azul? Y me decía, oh, mi hermano, no, que tú no sabes, lo que pasa es que aquí hay un pajarito que yo me meto en la selva y el pajarito me hace pipipí, yo le hago popopó y conversamos con el pajarito. Y después yo, claro, contaba esa historia, ¿no? Y así fue en cada una de las presentaciones, despresentaciones. Yo traté como de instalar una mirada desde el cariño, desde la creatividad, desde el sano impacto de estar ahí parado en medio del público, de los artistas, ¿no? O sea, no solo me preparé con el traje, que hoy día veo mucha importancia en el traje, pero yo me preparé sobre todo en la poesía, en el texto, en la profundidad, en la música, en la lectura, en tratar de como acercarme lo más posible a estos personajes. Por eso ahí salió como Bailar Sensual con Tom Jones, o el baile de Cóndor para salvar la situación del paso de Sin Bandera y Yapu, lo mismo de Daddy Yankee, y así un montón de momentos que fueron como quedando. La Paya para presentar a los tres, con un montón de folcloristas a nuestra espalda. Cada presentación yo intentaba tuviese un algo, que un poquito más. Sergio Lagos animó Viña 2006 con Miriam Hernández. Se repitió el plato en 2007 y 2008 con Tonka Tomisic. Uno se aparta de grandes amores, pero la distancia no es obstáculo, porque esos amores nunca se olvidan. 2009 era un año especial. El festival cumplía 50 años y comenzó con un homenaje a su animador histórico, Antonio Bodanovich. El disco duro de mi carrera profesional está ligado al Festival de la Canción de Viña del Mar. Pero, ¿quiénes animaron el festival número 50? ¡Buenas noches, Chile! ¡Buenas noches, Viña del Mar! ¡Buenas noches, Quinta Vergara! Claro, era el turno de Felipe Camiroaga y Soledad Doneto.
Yo estaba en ese momento trabajando en noticias. Estaba trabajando en verdad en un programa de tecnología y después me invitaron a trabajar en Canal 13 en noticias, a leer noticias. Bueno, estando en eso, un día me llama Polo Ramírez y me dijeron, queremos una reunión contigo, porque yo en ese momento trabajaba en el cable. Y cuando me llamaron ellos, yo dije, ¿qué hice ahora? Me van a echar, me van a despedir. Pero el tema es que llego a su oficina y la pregunta fue súper clara, fue, ¿te atreverías a conducir el Festival de Viña? Y eso fue claro, como un reto, y ahí yo dije, sí, y lo haría feliz. A la Sole y a Felipe le fue re bien. Repitieron el 2010. Sole Oneto se acuerda de varios momentos bien complicados que vivieron en la quinta y que ahora son anécdotas, como cuando la gente no dejaba que Simply Red se fuera del escenario o cuando pedían más y más de Fernando Ubiergo. Pero... Bueno, llega el tiempo en las Bastillas. ¿Te acuerdas de ese momento? El regreso, porque acuérdate que era la canción estrella en esos momentos de los 80. De los 80. Fernando comienza a cantar, canta sus canciones, la gente no quiere que se baje el escenario. Ya ha cantado el tiempo en las Bastillas. La gente comienza otra, y nosotros, inexpertos, empezamos a tratar de convencer a Fernando. Por favor, Fernando, decía yo, por favor, canta así como sálvanos de este momento. Porque Felipe también, Fernando, nosotros convenciéndolo con todas nuestras armas y todo. Bueno, Fernando no, negado, dijo, no tengo más canciones, esto se acabó. Y había un sonidista increíble que nosotros trabajábamos juntos en Canal 13, que estaba moviendo las guitarras de un lado para otro, bla, 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 y en este diálogo interno que nosotros tenemos, de repente se acerca Fernando, toma su guitarra, se la tira al frente, se la pasa así como firme al frente y le dice, canta, weón. Y Fernando Ubiergo cantó. Y nosotros lo podíamos creer, o sea, quien lo resolvió, le dijo como, canta, weón, y le pasó la guitarra, y Fernando dijo, ok, canto. Vuelve el tiempo en la paz. Nosotros, te juro que decíamos, no podemos creerlo. Y llegó el 2011. El festival llega a Chilevisión y lo conducen Rafa Araneda con Eva Gómez. Pasaron por este festival Sting, Roberto Carlos, Alejandro Sanz, Chayanne, Yuri, pero el que se fue pateando el piso fue un chileno, Américo. Ya había estado en la quinta el año anterior y le había ido requete bien. Se repetía el plato también. Le fue increíble. Se presentó la segunda noche con el pic de sintonía, más de 50 puntos de rating, jugando de memoria. El problema es que cuando ya llevaba harto rato en el escenario, se le acercó el Rafa, piolita. Según Américo le dijo, pa' callao, al oído, oiga compadre, no se me vaya a alargar, ¿ah? Cortemos rapidito, mire que la Eva no tiene mucha experiencia. ¡Oh! ¡Esa onda! Bueno, a Américo no le cayó nada de bien y después en la conferencia de prensa acusó que lo cortaron, que podía haber recibido más premios, pero... Voy a denunciar que hoy el animador fue incapaz de sostener al público y pidiéndome al oído, mientras yo estaba viviendo mi mejor momento, que le ayudara a calmar la noche, que le ayudara a calmar al monstruo, porque venían más artistas, porque venía el señor Oscar Gangas, porque venía el grupo Aventura, con quienes seguramente debe, no sé, quizás a lo mejor pensar que tiene mayor proyección con ellos que con un artista nacional. Quería dejar de lado esto y que solo se impusiera lo artístico. Seguramente que esos silbidos deben venir del mismo equipo de Chilevisión, pero voy a ser totalmente honesto. Seguramente Chilevisión ni el próximo año ni los próximos 3 que les quedan me van a invitar, así que no le debo nada a nadie. Yo efectivamente le comuniqué en muy buenos términos para ir advirtiendo, anticipando por mejora. Yo le dije, Américo, lo que viene ahora es, bueno, ya tenía todos los premios y lo que viene es una canción más y vamos a cortar porque en el fondo había que respetar una pauta larga de tiempo. Y yo quedé ahora, fui a ver el tracklist, la lista de temas que su equipo acordó con el equipo del festival y se cumplieron todos los temas y todas las canciones. Polémicas más, polémicas menos, Américo iba a volver a Viña el 2017 todavía con Chilevisión a la cabeza y todavía con el Rafa Araneda en la animación, aunque esta vez junto a Carolina de Mora. No hay nada más difícil que vivir sin ti.
Y así las cosas, la historia es conocida. El 2019 el festival lo toman TVN y Canal 13. La pandemia obligó a cancelar las versiones de 2021 y 2022. Y en 2025 se inicia el ciclo de Mega. En todo este tiempo, la animación recayó en conocidas figuras de la televisión como Martín Cárcamo, María Luisa Godoy, Pancho Saavedra, Karen Dogenbailer y el regreso del Rafa. ¿Cuánto ha cambiado el rol de los animadores? Si miramos a las primeras ediciones y comparamos las distintas épocas, ha cambiado harto. ¿Hoy los animadores son menos formales? Puede ser, claro que sí, pero ¿cómo se ve este cambio desde adentro? Se lo preguntamos a Alex Hernández, exdirector televisivo del festival. Que es el hecho de que el animador tiene un rol de puente entre los factores. Más que ser un animador, hoy en día, es un personaje que cataliza energéticamente la relación entre el artista y el público, haciéndose cargo de lo que están sintiendo ambas partes y generando momentos de encuentro que son los premios, las entrevistas, la relación con la gente. Entonces existe una cantidad de ritos previos que a veces no se ven, muchas veces no se ven, y que tienen que ver justamente con eso, que los animadores salen al escenario más temprano, saludan a la gente, tienen un diálogo con la gente, antes de ir a cambiarse ropa, que cuando llega el artista lo visitan en el camarín, que a veces se encuentran en el hotel. Se trata de generar ese tipo de encuentros para que después en el escenario se genere algo un poco más familiar, de mayor empatía. Entonces no es que las cosas hayan mutado desde lo formal a lo informal, sino que fueron mutando desde lo más formal y distante, porque la formalidad en sí genera distancia, a una relación que es mucho más horizontal. En ese vínculo se entiende que el artista, por muy grande que sea, en esa noche en particular está nervioso, está viviendo un sueño, que siempre quiso estar ahí y lo está cumpliendo, y que el público también está sintiendo prácticamente lo mismo desde su perspectiva. Está sintiendo que cumple un sueño al ver al artista ahí, particularmente en ese escenario. Y ahí en medio están los animadores. Y otra gran diferencia por una de las principales críticas que se le hace a Viña. Varias personas que entrevistamos en este podcast coinciden. El festival es cada vez más un programa de televisión. Y ahí vienen ritos que se han ido sumando con los años. La gala, el piscinazo, aunque hay otras tradiciones incombustibles como el beso. Claro, el beso de los animadores. Por favor, no provoquen problemas en nuestros hogares, por favor. Tita Colón. Es que ahí se te demuestra que esto es un programa de televisión. Todo es para la tele, porque la gala es para la tele. La tele es la que transmite, la gente que ve tele es la que ve las galas. El piscinazo es para la tele. O sea, no hay masa que va a ver los piscinazos, solo la tele. Entonces, todo es alrededor de la televisión. Cosa rara hoy día, que hoy día, por ejemplo, todos los cantantes que van al festival los últimos años son cantantes para los jóvenes, y los jóvenes no ven tele. Ya no tienen los ratings impresionantes que tenían en su época de oro, po. Los jóvenes hoy día no ven tele, los jóvenes andan con el celular en la mano. Entonces como un doble discurso, no sé, es muy extraño. Ya, pero seamos honestos, siempre vamos a encontrar algo malo en Viña, y está bien, no todo puede ser perfecto. Lo cierto es que el festival ha sido, es y va a seguir siendo parte de nuestra cultura popular. Si hasta Alex Hernández, que lo acaban de cortar, dice que quiere volver. Siempre. No, siempre. El Festival de Viña es un evento muy bonito. Siempre que lo he dejado de hacer, siempre quería volver. Y no hay forma de... Yo no te podría mentir. Es un lugar donde me siento muy cómodo también. Y es bonito hacerlo. Porque lo que está en juego ahí es harto más que una transmisión de tele. Es una explosión de emociones que hay que saber mostrarla. Lo que le critican al festival, los ritos. ¿Y por qué dan gaviota? ¿Y por qué los animadores se dan un beso? Y todo. Entonces yo he estado en reuniones en varias oportunidades donde dicen, oye, pero ya, pues está bueno el beso. Pero si la gente pide el beso, bueno, o sea, tú puedes decir, ya, ¿sabéis qué? No va a haber beso este año entre los animadores. Pero tú no puedes definirlo. Así,
es un flujo que depende de la gente, no depende de nadie más. ¿Cachai? Sí, pues si el festival es parte de nuestra historia, a veces media bizarra, como la productora, pero con historias bien sabrosas y que por supuesto vamos a seguir revisando en las próximas temporadas de Los Diarios de Viña. Buenas noches, Quinta Vergara. Buenas noches, Chile. Durante 7 años he tenido la gran fortuna de estar en una noche de final como es esta, en nuestra Quinta Vergara. Estas 2 primeras gaviotas me las dieron en el año 91. ¡Qué espectacular! Bienvenidos. Buenas noches, Viña. Yo soy de barrio, pero de barrio fino. ¿Te atreverías a conducir el Festival de Viña? Y eso fue claro, como un reto. Y ahí yo dije, sí. Y lo haría feliz. El disco duro de mi carrera profesional está ligado al Festival de la Canción de Viña del Mar. Muchos piensan que el Festival de Viña me siguió a mí. No. Yo seguí al Festival. Buenas noches, Chile. Buenas noches, Viña del Mar. Buenas noches, Quinta Vergara. Diarios de Viña, con Sebastián Esnaola. Encuentra este y otros episodios en cooperativapodcast.cl. Suscríbete también en Spotify, YouTube o en tu plataforma de audio favorita. ¿Se imaginó alguna vez que de conductor de noticias iba a llegar acá a ser parte del festival? No, yo quería ser animador del Festival de Viña, pero se pasó el cuarto de hora ya.